Bien. La idea mía, yo le había dicho a ustedes que les iba a dar una información para que ustedes puedan entrar en la MEP, así no sé si quieren anotar de unas causas, de 3 causas, para que puedan ver cómo es la pericia o un pedido de explicación. ¿Bien? Acuérdense de generar el presente en el chat, por favor. Anoten 3 causas. Lo van a encontrar, me imagino que ya le han explicado cómo ingresan a la MEP, ¿bien? Para poder ver una causa, la MEP es pública para los civiles comerciales, ¿bien? Laborales, contencioso administrativo, no así para los juzgados de familia, porque se requiere autorización, porque es una cuestión de protección del interés del menor, ¿bien? Yo le busqué 3 causas. Una es la 123.501, y sería, la causa está caratulada como Asociación de los Testigos de Jehová contra Pila y María sobre prescripción adquisitiva. Vamos a ver un poco ahora cuando hablemos de reconocimiento judicial con la prescripción adquisitiva. Y la fecha de la pericia es del 30/5/2017. Bien, después van a tener, recuerdan que yo ayer le hablé de las causas de las tabacaleras. Hay una que se llama Dubois contra Mazalín particulares sobre daños y perjuicios, y el número de expediente es el 125.476 CPA. ¿Saben qué significa CPA? ¿Alguno se anima a responderlo? ¿Nadie? CPA es cuaderno de procedimiento argentino? No. A ver, cuando ustedes busquen en la MEP o cuando ustedes tengan que trabajar con un expediente, los cuadernos los procesos ordinarios se forman cuadernos de prueba. Y en el sistema lo van a encontrar con el número del expediente principal que yo le estoy dando, que es el 125.476, acto seguido, CPA. CPA significa cuaderno de prueba actora. Si sería cuaderno de prueba demandada, sería el mismo número CPD. Y pueden ser que, por ejemplo, el demandado sea una compañía de seguro, sería CPD citada, le pueden poner o CIT, pero más o menos para que entiendan la referencia. ¿Bien? Me están preguntando de qué juzgado civil y comercial número 1, que es donde yo, antes de ser juez, era secretario. Ahí es donde le he sacado esta información. Ahí van a encontrar la pericia psiquiátrica del 19/5/2020, el pedido de explicaciones del 28/5/2020, las explicaciones brindadas por el perito psiquiatra del 3/6/2020. ¿Bien? 23.501 y 25.476. Perfecto, sí. Bien, y una tercera, que también, si quieren ver, es una que es el 122.280 CPA, también un cuaderno de prueba actora, que se llama Leo con Clínica del Niño sobre daños. Esa es una pericia de un perito médico del 30/7/2020. ¿Bien? ¿Me repite el último número que se me cortó justo cuando lo estaba diciendo? 100 algo me quedó. 122.280 CPA. Gracias, doctor. Muy bien. Bien. Vamos a seguir entonces con lo que ayer estuvimos viendo, y más o menos la idea mía es seguir con lo que es el anticipo para gastos, porque hablamos del anticipo para gastos, donde yo le decía que el anticipo para gastos no es anticipo de honorarios, y yo lo divido en 2 tipos de anticipo para gastos. Son los anticipos para gastos normales y están los anticipos para gastos extraordinarios. Bien,
¿Qué significa esto? Normales significa lo que es comúnmente lo que pide un perito por una cuestión de un trabajo básico en el cual no requiere mayores gastos. Bien, ejemplo, un perito contador, donde requiere gastos mínimos, que es ir a la empresa a ir a ver los libros, o un perito médico que requiere una sesión de la parte actora para dar una entrevista y luego presentar la pericia, como la verán en la causa esta que le di de Leo contra Clínica del Niño, ¿bien? Que ahí explica que tuvo una entrevista previa y luego responde los puntos de pericia. En cambio, cuando yo hablo de los gastos extraordinarios, ya son gastos en el cual se requieren gastos mayores, que no estamos hablando de una suma normal como se está dando en la actualidad en los fueros civiles o en los fueros laborales, que son de 2.000 a 3.000 pesos aproximadamente, 3.500, depende de, pero más o menos hay un equilibrio en ese monto. Cuando yo hablo de gastos extraordinarios, estamos hablando de cuando, por ejemplo, ahora estamos en la época de pandemia, pero si el perito, a los efectos de presentar la pericia, supongamos un perito contador, tenga que dirigirse a la capital federal, a los efectos de constituirse en la oficina central del demandado, o de la citada en garantía, supongamos, entonces, esos gastos extraordinarios, ¿qué significan? Que va a tener que pedir porque va a decir, tengo que viajar 2 días, 3 días a Capital Federal, me requiere gastos de transporte, de combustible, de peaje, de estadía en un hotel, de comidas, etcétera, etcétera. Esos gastos ya no van a ser de 2.000, 3.000 pesos, sino que van a ser gastos de 15, 20.000 pesos. ¿Bien? Entonces, la diferencia es esa cuestión, entre cuáles son los gastos y cuáles son los otros. ¿Bien? A ver, ¿cómo es el tema del anticipo? Lo pido por escrito, el perito pide un pedido de anticipo por escrito, fundamenta el motivo del anticipo, ¿bien? Hagamos los anticipos comunes. El juez directamente resuelve, no es que le da traslado a las partes del pedido de anticipo para gastos, sino que de los normales, sino que el juez automáticamente cuando recibe el pedido, resuelve. Normalmente los peritos indican el monto, ¿bien? Si no lo indican, igualmente el juez va a determinar cuál. Por más que lo indique, no significa que el juez está obligado a dar el monto que pide. El juez va a dar el monto que considere él, ¿bien? Normalmente siempre piden más y el juez da menos. Eso por un lado. Con respecto a los extraordinarios, es distinto, porque como estamos hablando de gastos extraordinarios que requieren mayor gasto, y donde ahí sí va a tener que determinar aproximadamente cuál va a ser, y va a decir 15.000, 20.000 pesos, conforme la explicación que yo le di, ahí el juez, antes de otorgar el anticipo, le va a dar vista a las partes, mejor dicho, a la parte obligada al anticipo para gastos. Porque esto es lo siguiente, miren. El que, cuando ofrezco la pericia, si el actor ofreció pericia, ¿bien? El demandado no hizo manifestación sobre esos puntos de pericia y sobre la pericia. Entonces, el obligado al pago de la pericia, del anticipo para gasto, es el que propuso la pericia y los puntos de pericia. ¿Bien? O sea, el actor, supongamos. Ahora, sí, el actor propuso perito contador y el demandado propuso también perito contador y sus puntos de pericia. Ahí se divide por partes iguales. Si el anticipo para gasto es otorgado por 3.000 pesos, cada parte se hará responsable de los 1.500 pesos que correspondan, o sea, 50% cada uno. ¿Se entiende? Bien. Entonces, una vez que el juez en un proveído autoriza, o sea, determina cuál es la cantidad de anticipo para gastos, se ordena una notificación por cédula al domicilio constituido electrónico de las partes, bien, donde es bajo percibimiento de tener por desistida esa prueba, ese punto de pericia. ¿Por qué? El perito no está obligado a responder los puntos de pericias hasta tanto no le paguen el anticipo para gastos. ¿Bien? Entonces, supongamos que el actor le deposita los 1.500 pesos y el demandado no, él está obligado a responder los puntos de pericia del actor, pero no el demandado.
¿Por qué? Porque va a venir, una vez vencido el plazo del demandado y no hizo el depósito que corresponde al anticipo para gasto, y se lo va a tener por desistido, y pierde los puntos de pericia, digamos, pierde la posibilidad del demandado de que su pericia y sus puntos de pericia puedan ser ofrecidos y determinados como prueba. Eso por un lado. Entonces, básicamente ese es el procedimiento. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, eso cuando yo hablo de gastos ordinarios de anticipo. Cuando hablo de extraordinarios, se le da traslado a las partes van a consentir o oponerse, se pueden oponer diciendo no, que no corresponde, y normalmente la parte interesada no se va a oponer porque lo que quiere es que la pericia se realice. Porque vieron que cuando yo les dije, el medio de prueba, medio probatorio más importante es la prueba pericial. Entonces, ¿quién no va a querer, supongamos, en la parte actora, que la pericia esta se realice? Porque va a ser fundamental para el dictado de sentencia. Entonces, lo que puede suceder es lo siguiente, es que diga, no, mire, necesita esta documentación, yo se la voy a brindar, no hace falta que tenga que viajar. Se la brinda y se la va a poner disponible. Y si no, se le va a depositar para que viaje. Eso por un lado. Un poco relacionándolo con lo que yo hablaba hoy de la introducción de la diferencia entre exhorto y oficios, que justamente empezaron a charlar ustedes antes del inicio de la clase, muchas pericias donde se tenga que realizar una prueba pericial fuera del departamento judicial donde está tramitando la causa, supongamos en Mar del Plata, se piden a través de los oficios, ¿bien? O exhorto, como se le llame, donde se ordena, luego en el ponimiento de prueba, que se libre el oficio de exhorto a los efectos de que, supongamos, en la capital federal se sortee un perito de tal especialidad para que en la capital federal se realice la pericia a través del sorteo efectuado de un perito de la especialidad en ese lugar. ¿Bien? Entonces pueden haber dos situaciones, dos formas de cómo se puede materializar esa forma de realizar la pericia. Cuando termina su intervención, el perito, y presenta la pericia, hay un punto fundamental que es rendir cuentas. O sea, el perito pide anticipo y tiene que rendir cuentas de ese anticipo. Bien, lo determina el código. No, a ver, el código lo determina. Si estamos hablando de gastos normales de 2.000 y 3.000 pesos, en cierto modo, en la praxis diaria no es una exigencia que vamos a nosotros indicarle al perito, porque se entiende que son gastos que existen y si no rinden cuenta tampoco se lo vamos a exigir, salvo que venga la parte contraria y le diga, mire, quiero que rinda cuenta, y lo vamos a trasladar lo vamos a intimar para que rinda cuenta. Cuando hablo de los gastos normales. Ahora, cuando hablamos de los gastos extraordinarios, el ejemplo que le di de que tenía que viajar a la capital federal, ahí sí tiene que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas en los gastos extraordinarios tiene que estar bien acreditado. Bien acreditado a través de las boletas, facturas que correspondan de todos los gastos efectuados. ¿Por qué? Porque si no puede comprobar que esos gastos fueron efectuados, va a tener que hacer la devolución de la suma que corresponde. Puede suceder, y ha sucedido muchas veces con la experiencia, es que ha pedido 20.000 pesos y los gastos han sido menores y ha hecho una presentación diciendo, mire, gasté 15.000, le devuelvo los 5.000, lo deposito en la cuenta judicial. O puede suceder al revés, estimó que los gastos eran de 15.000 pesos y terminan siendo mayores, entonces va a solicitar que los gastos ocasionados que no fueron previstos sean reintegrados o sean depositados una vez que se lo intime al obligado al pago. ¿Bien? Eso por un lado. Hay un punto que habla del consultor técnico en el Código Procesal de la Nación. ¿Bien? No existe en el Código de la Provincia de Buenos Aires el consultor técnico. A ver, la diferencia es lo siguiente. En la Nación no existe la designación de tres
peritos. ¿Bien? O sea, en la Nación se designa un solo perito oficial. A diferencia de la provincia, que yo le hablaba de la diferenciación de los tipos de procedimiento. Sumario y sumarísimo, 1, ordinario, se pueden designar hasta 3, uno por cada parte, y el oficial. Aquí, lo que vino a hacer la Nación es crear lo que se le llama el consultor técnico. ¿Bien? El consultor técnico viene a ser, digamos, el apoyo técnico de la parte, como es el apoyo del abogado. El abogado lo va a representar a la parte y lo va a asesorar en la cuestión legal. El consultor técnico del perito de la especialidad lo va a asesorar en esa especialidad. ¿Bien? Y es, digamos, los gastos a cargo de cada parte. ¿Bien? Esa es básicamente lo que corresponde entender lo que es un consultor ¿Es técnico en el el que Código ataca la pericia, doctor? No, está bien lo que dice. Más que ataca la pericia, viene a hacer lo que digamos, lo que hace es intervenir en, supongamos, en el pedido de explicaciones, tal cual, es decir, bueno, mire, el consultor técnico dice, mire, acá veo una incongruencia en punto de pericia, hace una manifestación, una oposición, ¿bien? O, supongamos, que el perito tenga que constituirse en la sede de tal empresa, por ende, con la anticipación tiene que fijar una fecha de audiencia para que las partes se puedan constituir, los letrados, ¿bien? También se puede constituir el consultor técnico. ¿Para qué? Para hacer las observaciones en ese momento, ¿bien? Que consideren. Por eso es un consultor técnico, es un apoyo técnico de la parte. No significa que va a deliberar como con el perito. O sea, una vez que se termina su intervención, el perito se va a aislar y va a responder los puntos de pericia sin la intervención de estos consultores técnicos. ¿Bien? Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Acá empieza a jugar el tema de honorarios. Ustedes creo que vieron algo de honorarios. Félix, te hago vieron una la ley de pregunta. honorarios, ¿no? Con el doctor Durina. Félix, te hago una pregunta. Sí, Nicolás. ¿Por qué en provincia no está? Porque es útil el consultor técnico, porque en algunos casos. Sí. Está bien lo que decís. No está porque no está previsto en el código. Básicamente es eso. No hay un motivo, digamos. No está previsto en el código de procedimiento. ¿Bien? Bien, perfecto. Sí. A ver. Que no esté previsto, yo creo que ayer le dije un poco a modo de introducción, que si yo voy a iniciar una causa compleja, como por ejemplo les di recién el de la tabacalera, o el que es en contra de la clínica del niño, estamos hablando, la clínica del niño, imagínense que es una mala praxis médica, ¿bien? Entiendan que la parte actora y la parte demandada, Nicolás, van a tener un asesoramiento de un perito de especialidad, en cierto modo, donde le va a dar referencia a cómo defenderse, cómo presentar los puntos de pericia y cómo contestar para cuando quiera solicitar pedido de explicaciones. Sin perjuicio de que nunca va a existir en el expediente, pero va a ser una ayuda. Bien, entiendo que lo que vos decís, Nicolás, no está previsto, por ende, yo no lo puedo analizar como que existe un consultor técnico en el Código de Procedimiento de la provincia. Bien, yo cuando doy clase a los futuros peritos que rinden, siempre les digo, ustedes prepárense como peritos oficiales, pero también aprovechen la capacitación procesal, porque imagínense que yo les doy clases a distintas especialidades como médico, mecánico, que no tienen ni idea del procedimiento, y le digo, prepárense porque ustedes también tienen que aprovechar su preparación para ser asesores, ¿bien? Llamémosle asesores, consultores o como sea, ¿bien? Cuando hablamos de honorarios, me decían que todavía no vieron honorarios. Vimos muy por arribita, pero dijo que había un apunte que lo teníamos que leer nosotros. Sí, un apunte que le envió, que me lo pidió a mí. Perfecto. Lo que vimos, en realidad no fue honorario, fue costas únicamente. Honorarios no vimos, Costas. digamos. La ley de honorarios la vimos algunos por ahí en elementos, cuando rendimos, Autoridad General del Proceso, ahí sí lo ves,
Pero está en la primera parte, está en una de las unidades. Sí, por eso digo, pero no lo vimos en clase por ahí debatido. Por ahí que el apunte está subido en el campus, seguramente. Sí. El apunte, básicamente, yo no analicé todo, sino que está analizado lo más importante de lo que es la modificación de una nueva ley de honorarios. Bien, estudienla porque en una de las preguntas va a existir sobre honorarios, así que ténganlo en cuenta. No es tampoco tan complicado, pero es importante. Yo cuando hablo de honorarios profesionales, vayamos ya a la intervención del perito y que ya se le regulen honorarios. Primero, hay que hacer la diferenciación que el perito como auxiliar de justicia no es parte, o sea, no es parte actora, no es parte demandada, no es como el abogado del parte actora o el abogado de la parte demandada, en el cual cuando se dicta sentencia, al final, y justamente decía Juan Manuel, se imponen las costas. Cuando se imponen las costas al demandado, el obligado al pago de los honorarios del abogado, del actor y del demandado es el demandado. ¿Bien? Entonces, aquí la diferenciación de los honorarios de los peritos es distinto. Sin perjuicio de que se haya impuesto las costas al demandado, el perito puede ir contra las dos partes, reclamar los honorarios. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Justamente porque es una auxiliar de justicia. Entonces, él puede ir, supongamos, contra el actor, reclamarle los honorarios al actor, y el actor le va a tener que pagar, y luego va a tener que hacer el pedido de reintegro, que se le llama, ¿bien?, al demandado por haber pagado los honorarios del perito que le correspondía al demandado. ¿Bien? ¿Eso por qué le explico? Porque uno interpreta que el perito, primero el perito no tiene por qué, digamos, irse hacia la ineficiencia del demandado o que el demandado sea insolvente, porque es lo que sucede muchas veces, donde no se le puede cobrar los honorarios, los gastos ocasionados en el proceso. Entonces, el perito tiene esa facultad de ir en contra del actor. Sucede muchas veces que el demandado, supongamos, cuando contesta a la demanda, dice, no ofrezco prueba pericial, no objeto la prueba pericial solicitada por la actora, pero le hago saber a su señoría que no tengo interés en la pericia. Por ende, al momento del dictado de la sentencia, de la imposición de costas, solicito que no sean reclamadas los honorarios en mi contra. ¿Bien? Eso lo determina el 476. Pero esto es lo siguiente, miren, se lo voy a leer. Si alguna de las partes al contestar la vista que se refiere al 458 hubiera manifestado no tener interés en la pericia, absteniendo por tal razón de participar en ella los gastos y honorarios de los peritos, serán a cargo de quien los solicitó, o sea, del actor. Excepto, y esto es lo más importante, porque esto es lo que hace a que nunca, o casi nunca, puede estar exceptuado a que digan no me lo pueden reclamar. Excepto cuando aquello hubiera sido necesaria para la solución del pleito, circunstancia esto que se señalará en la sentencia. ¿Qué quiere decir con esto? Vieron que yo les hablo de que este medio de prueba, que es el medio de la prueba pericial, es muy importante para un dictado de sentencia. ¿Por qué? Porque el juez tiene que valorarlo, obligatoriamente, bajo pena de nulidad, y segundo, porque el juez se apoya en la gran mayoría de las veces en los puntos de pericias ofrecidos y resueltos y contestados por el perito. Por ende, digamos, fue necesaria para la solución del pleito. O sea, es lo que determina el 476 en la segunda parte. Entonces, el juez, cuando analiza la sentencia y determina que esa pericia fue contestada, presentó los puntos de pericia en forma, digamos, respondiendo su leal saber entender, conforme su experiencia, su ciencia, etcétera, etcétera, y analiza ciertos puntos a los efectos de dictar sentencia, haciendo lugar o rechazando la demanda, ahí
la parte que dijo no tengo interés en los puntos de pericia o en la pericia, no puede escapar a esa imposición de costas y al reclamo por parte del perito de sus honorarios. ¿Bien? ¿Se entiende cómo es el tema? Acá me está diciendo, pero el fundamento de este artículo no es que la otra parte no incurra en solicitar pruebas periciales o la intervención de perito que sea necesaria. Perfecto. A ver, esto se da en el caso de que el perito, la parte demandada, no solicite prueba pericial. ¿Bien? O sea, y manifieste un desinterés en la prueba pericial. Sucede muchas veces, ¿bien? En el cual dice, para mí es innecesaria, considero que con la demás prueba soportada, que es la documental, la informativa, la testimonial, etcétera, etcétera, es suficiente. Entonces, no voy a solicitar, digamos, presentar ningún punto de pericia. A eso me refería yo. Hay una cuestión que es, ya vimos lo que es aceptación de cargo. Voy a ver los dos puntos últimos, que es la remoción y la recusación. ¿Bien? Primero, la recusación es lo siguiente. La recusación, yo me tengo que limitar, que la recusación se aplica lo que prevé el artículo 17 para la recusación de los jueces. ¿Bien? Igual. ¿Qué significa con eso? Que el perito acepta el cargo, ¿bien? Y no hace ninguna manifestación. Puede venir una de las partes y decir, no, solicito que sea recusado. ¿Por qué? Porque este perito es amigo de una de las partes, enemigo de una de las partes, tuvo interés en el pleito, etcétera, etcétera, conforme lo determina el artículo 17 en sus incisos. ¿Bien? Lo mismo sucede cuando el perito es sorteado y advierte que de que una de las partes es amigo, enemigo o lo que sea, él hace una presentación y le dice, señor juez, yo no puedo intervenir en esta causa, solicito que me sea desvinculado, ¿bien? A los efectos de que sea sorteado un nuevo perito y yo pueda ingresar nuevamente al sorteo. ¿Bien? Es así básicamente. Ejemplo, muchos peritos contadores son contratados de la AFIP y, supongamos, hay una causa en la cual el demandado es la AFIP. Si el perito es sorteado y es un contratado de la AFIP, perito contador, automáticamente él se tiene que desprender. Bien, si no lo hace saber, y lo advierte una de las partes, o lo advierte el juez, es removido, digamos, se hace lugar a la recusación. La remoción es otra cosa. La remoción es lo que está previsto en el 468. Para la recusación. No te escuché, Nara. ¿Cuál es el tiempo para la recusación? Bien, perfecto. La recusación, el tiempo es el perito cuando va a aceptar el cargo, cuando es notificado, que tiene 3 días para aceptar el cargo, él automáticamente se advierte que corresponde recusarse de intervenir, excusarse de intervenir, mejor dicho, lo hace saber. Y las partes, una vez que el perito aceptó el cargo, tienen 5 días para hacer saber al juez, mire, señor juez, tiene que, digamos, recusarlo por las causales previstas, una de las causales previstas en el artículo 17. ¿Bien? La remoción, como le decía, la remoción se da por ciertas circunstancias. Primero, recuerdan que yo en la clase de ayer le decía que es una obligación, pero más que una obligación es un deber, porque no puede ser traído por la fuerza como un testigo. Bueno, es un deber. Y si acepta el cargo y renuncia, está bien, puede renunciar, pero es removido, con las implicancias y las sanciones que tienen. Después, supongamos, acepta el cargo y no presenta la pericia. Se vence el plazo, es intimado y no lo presenta, es removido. O no lo presentaré al dictamen en tiempo oportuno, o el pedido de explicaciones, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Si ese perito removido es reemplazado, o sea, se lo remueve,
se lo desvincula, se lo llama desinsacula, desvincula de la causa, se emite una comunicación al organismo del Contralor para que sea desvinculado y sea sorteado un nuevo perito. ¿Bien? Se lo condena a pagar los gastos por las diligencias frustradas, dice el artículo, y también a pagar daños y perjuicios si fue causado. Yo desde hace 20 años que estoy no lo veo, digamos, esa sanción, porque en cierto modo, si no tendría que iniciar un incidente de daños, y no existe, digamos. Pero sí, si percibió el anticipo para gastos y no cumplió con la pericia, tiene que devolverlo, porque ahí sí puede ser intimado bajo percibimiento de ejecutarlo. ¿Bien? Entonces, ha sucedido más de una vez en el cual fue removido, fue intimado y tuvo que devolver esa suma a los efectos de... ¿por qué? Porque ese anticipo para gastos es por pericia, no por perito. Por cada pericia de especialidad. Si él no cumplió, tiene que devolver ese anticipo, porque ese anticipo posiblemente va a ser para el próximo perito que sea sorteado luego que sea desvinculado del otro. Y hay una sanción que está prevista, en una acordada, que es la acordada del tema de los peritos, que es el 728, en el artículo 36, donde es excluido de la lista por 1 o 2 periodos como máximos. ¿Qué significa esto? Por eso son sanciones bastante fuertes. Las que yo le decía, más la pérdida de cobro de honorarios, bien, total o parcial. Total es cuando no presentó la pericia, no hay cobro de honorario, porque no hubo una actividad del perito. Parcial es, que también ha sucedido, hizo la pericia, se le intimó a pedir explicaciones y no contestó el pedido de explicaciones, es removido, se designa un nuevo perito para que conteste esas explicaciones. Entonces ahí hay honorarios en forma parcial, porque va a percibir honorarios por la pericia y el nuevo perito por los pedidos de explicaciones. Con respecto a la remoción, conforme en la acordada 2728, se lo excluye de la lista, y eso es una sanción fuerte, porque ¿qué significa? Se lo excluye de 1 o 2 años. Bien, eso significa. Se lo comunica, y el que emite la sanción es el juez. El juez mismo que lo remueve, le dice al organismo contralor, me lo tiene que sancionar y excluirme de la lista por 1 o 2 periodos. Depende del análisis que el juez haga con respecto a la no intervención en esa causa. ¿Bien? Y por último, ¿cuál es la fuerza probatoria? Bien, ustedes verán que en cada uno de los medios probatorios han analizado cuál es la fuerza probatoria. Bien, eso está previsto en el 474 del Código de Procedimiento de la Provincia y el 477 de la Nación. Se va a tener en cuenta los principios científico-técnicos y conforme la sana crítica, las reglas de la sana crítica. ¿Bien? Básicamente es ese el análisis que hace el juez cuando dicta sentencia. Esto sería básicamente lo que hemos visto de prueba pericial. No sé si tienen alguna pregunta, si no seguimos con reconocimiento y presunciones. ¿Puedo hacerle una consulta? Por favor. La persona que tiene el beneficio de litigar sin gastos, ¿tiene que pagar? No lo hablé. Perfecto, no lo hablé porque se ve que se me pasó. El beneficio de litigar sin gastos es así. Ustedes habrán analizado el beneficio de litigar sin gastos, bien, que cuando se solicita el beneficio de litigar sin gastos y se otorga en forma provisoria y luego definitiva con una sentencia, lo exime de las costas, salvo cuando mejore fortuna. ¿Bien? A grandes rasgos es eso. Pero no están excluidos el pago de anticipo para gastos, por más que tenga beneficio de litigar sin gastos. ¿Bien? Eso ya fue resuelto por las 3 salas de la Cámara de Civil y Comercial de acá de Mar del Plata. ¿Bien? Donde
desde hace 15 años más o menos, no se ponían de acuerdo los jueces, algunos jueces directamente le decían, no, por más que tenga beneficio, el perito tiene el derecho a percibir anticipo para gasto. ¿Por qué? Porque, ¿qué culpa tiene el perito que tenga beneficio y tenga que afrontar sus gastos? ¿Bien? Es un auxiliar de justicia, en un tiempo que afronta los gastos. Básicamente ese es el fundamento. Como no se ponían de acuerdo los jueces, hubo distintas resoluciones de la sala 1 y 2, y cuando se constituyó la sala tercera, también coincidió con las otras salas, y indican que por más que tenga beneficio de litigar sin gasto, no está debido el pago de anticipo. No confundan el pago de anticipo, el beneficio de litigar sin gasto con el beneficio de gratuidad previsto en el laboral. Son dos cosas distintas. El beneficio de litigar sin gasto en el civil y comercial es lo que le estaba explicando. El beneficio de la gratuidad previsto en la ley de contrato de trabajo, en la ley laboral, ahí sí el empleado, supongamos una deuda de la no se le puede exigir. Pero ahí sucede lo siguiente, que, ahora te respondo lo del derecho consumidor, ahí sucede lo siguiente, que básicamente el que termina pagando es el empleador, porque al empleador le interesa, digamos, el resultado de la pericia, ¿bien? Porque muchas veces las pericias son las pericias contables, la gran mayoría de las pericias en los laborales. Me estaban preguntando acá, lo mismo con respecto al derecho consumidor, con el beneficio de gratuidad. Sí, ahí está más discutido. Ahí no están de acuerdo, no se han puesto de acuerdo todos los jueces civiles. Por ejemplo, en el juzgado que estaba yo en el 1, y coincido con él, por más que tenía, digamos, que la demanda fuera fundada en la Ley de Defensa del Consumidor, mi juez consideraba que igualmente el beneficio de litigar sin gastos, digamos, por ende, a ver, la Ley de Defensa del Consumidor específicamente dice que el consumidor ya tiene en forma automática otorgado el beneficio de litigar sin gasto. ¿Bien? Con las excepciones del pago de la tasa sobre tasa de justicia y los gastos ocasionados. Pero no, en eso no hay una uniformidad de criterio. Hay jueces que sostienen que el beneficio de litigar sin gastos, como el juez donde yo estaba en el 1, donde consideraba que igualmente había que hacerse cargo de los gastos de anticipo para gastos, y otros jueces, como el juez del Civil 14, Méndez Acosta, él sí consideraba que como tenía, digamos, fundado en la ley del consumidor, no correspondía el pago de anticipo para gastos. Bien, entonces en ese sentido no hay una uniformidad de criterio. Yo sigo sosteniendo y coincidiendo cuando trabajaba en el juzgado 1, que para mí, si vamos a seguir sosteniendo que el anticipo para gasto existe, para mí, el perito no tiene por qué él solventar los gastos de las partes. Él no tiene por qué, si el gasto realmente existe para el perito, tiene que hacerse cargo el que ofrece la pericia. ¿Bien? Tampoco estamos hablando de montos excesivos. Me está preguntando Pero voy a dejar fundada la que pienso distinto. A ver, te escucho, Leonardo. Después contesto abajo. La ley de defensa del consumidor claramente tiene, el espíritu de la ley es que el Estado regule relaciones de poder que son asimétricas. Por lo tanto, con la dificultad del acceso a la justicia que existe y es real y que no todo el mundo puede llegar, agregarle un costo que la ley expresamente lo exime, yo no sé si estoy tan de acuerdo. De última, si el planteo sería, se pueden pedir pericias técnicas que el Estado puede brindar por la asesoría pericial, que esa sea sin costo, y si se pide alguna pericia externa, y sí, por ahí hablar del anticipo de gastos. Bien, yo te voy a empezar con la parte de atrás.
el tema de la asesoría pericial no va a intervenir en una ley en defensa del consumidor. La asesoría pericial interviene en cuestiones muy excepcionales. Básicamente la asesoría pericial interviene en el fuero penal, bien, los peritos psiquiatras, y en el fuero de familia, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la determinación de capacidad que se rinden las liquidaciones de los curadores, o ahora llamado figura de apoyo, ¿bien? Por eso te digo que muy difícil que pueda intervenir en ese sentido. Coincido lo que vos decís, que la ley de consumidor lo que tiende, cuál es el espíritu, o cuando uno vea la exposición de motivo, el espíritu es no generarle gastos al que está en inferioridad de condiciones, que es digamos, siempre pensando en el pro consumidor, ¿bien? Como está el de pro laboral, digamos, pro consumidor, el pro el empleado, y es cierto eso. Por eso, un poco volviendo a lo que era de ayer, hay proyectos en el cual lo que se hace es generar alguna bolsa, algún ingreso que no sea afectado a la parte, en este caso el consumidor, y que pueda ser afectado a través de esa bolsa de seguidor, que sea un depósito a los efectos de garantizar lo que es el anticipo para gasto. A ver, la realidad es la siguiente. El anticipo para gasto, para mí va a terminar desapareciendo o va a ser casi mínimo, porque ahora los gastos son mínimos a lo que era antes de la digitalización del expediente totalmente digital. ¿Por qué? Porque no existen gastos, salvo algunas excepciones. Si llega a haber un perito que necesite hacer un análisis, bien, de algún radioactivo donde le genera algún gasto, ahí sí se entiende de que ese gasto existe. Pero mayormente no hay gastos. ¿Bien? Es como yo le diría, ¿cuál es el fundamento que sigue siendo todavía el anticipo ahora? Es un incentivo para que el perito perciba un monto y esperando a futuro cobrar su honorario de acá a 1 año, 2 años. ¿Bien? Básicamente es eso. Pero coincido con vos, Leonardo. Pero la realidad es que no hay una uniformidad. ¿Bien? Félix, yo tengo una duda. Vería un poco Sí, sí es cierto, y si pueden conseguir, el análisis que hace el juzgado 14, el doctor Méndez Acosta, porque es un juzgado muy pro consumidor, el análisis que hace del tema del beneficio está muy bueno, porque está muy bien analizado de por qué considera que no corresponde el pago de anticipo. Juan, ¿me decías algo? Sí, me parece, no sé, consulto en el caso de que realmente la persona que beneficia de liquidar sin gastos no tenga un poder económico donde pueda solventar, digamos, un anticipo para gastos de 3.000 pesos, por ejemplo. Realmente tenerle por resistida la prueba no rompería un poco el acceso a la justicia, digamos, el principio general que rige el derecho. Me parece a mí, no sé, porque digo, si no lo tenía que afrontar, lo tenía que afrontar por alguna parte, digamos, la parte, el abogado o alguien para evitar de no perder la prueba. Y la verdad que me parece una cuestión un poco arbitraria. Ya sé que no es la regla general, pero bueno, me parece que si se diera el caso sería un poco, digamos, injusto, para decirlo de alguna manera. Sí, saquemos de lado un poco el planteo de Leonardo, en el cual supongamos que la causa no está fundada en la ley de defensa del consumidor, que hay muchas, digamos, en cierto modo hay una gran cantidad de causas están fundadas en la ley de defensa del consumidor. Está fundada en defensa del consumidor por 2 cuestiones. Primero, por la gratuidad, y segundo, por el tipo de proceso, porque siempre se utiliza el proceso más corto, o sea, el sumarísimo, ¿bien? Para siempre defendiendo el interés del consumidor. Pero supongamos que no exista, que no está fundado en el consumidor. Lo que yo haría ante esa imposibilidad es hacérselo saber al juez y decirle, mire, esta persona es insolvente, no está en condiciones de emitir ningún gasto, y ahí sí a jugar un poco lo que plantea Leonardo, que es darle intervención a la asesoría pericial. No significa que no se puede. No, yo en todo caso le voy a decir a la asesoría pericial, mire, ante una cuestión extraordinaria y ante esta imposibilidad, le voy a dar a intervenir a un perito contador de la asesoría pericial. Entonces, digamos, no significa que no hay herramientas legales que yo pueda defender ante esta imposibilidad. ¿Bien? Porque sucede. Pero hay que justificar, efectivamente, que esa persona está en la ruina y que efectivamente no tiene ni 2 pesos partido en 2 para poder cumplir con el anticipo para gastos.
Yo sé que es una situación, esto es una cuestión muy, pero muy discutible, ¿eh? Lo entiendo totalmente, pero básicamente yo le explicaba qué es lo que está resolviendo las cámaras, sacando del lado de la defensa consumidor, ¿bien? ¿Qué es lo que está resolviendo la cámara con respecto a qué entienden ellos con el tema del beneficio litigar sin gastos? Voy a empezar a hablar sobre reconocimiento judicial y presunciones y unos medios modernos de prueba. ¿Bien? Le hago una consulta. Sí, Iván. Con pericia informática, correo electrónico, WhatsApp y redes sociales, ¿vamos a hablar vamos a ver algo ahora. sobre eso? Sí, Ok. sí, lo voy a ver ahora. Gracias. Yo el fin de semana, no tuve tiempo, les voy a cargar en el sistema, en el Classroom, tengo un resumen de lo que le hablé, de reconocimiento y prueba pericial, presunción, y de pericial que justamente me hablaba Iván, de informática, más que un resumen, es un Power, bien, básico, que les va a servir, porque está bien explicado en lo que es lo vamos a hablar ahora porque hay algo muy interesante que es el WhatsApp, y que ahora con el tema de la pandemia, yo lo estoy utilizando mucho, ¿bien? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Hay diferencias entre el proceso ordinario y el proceso sumario en cuanto a la presentación de la pericia, los plazos, la recusación, todo eso? Con respecto a la recusación, no. Con respecto a la remoción, no. Con respecto a la forma de presentarse, de pedir anticipo, no. Lo que varía es el plazo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el plazo de prueba del sumarísimo es menor, son de 10 días, como un máximo de 15, el sumario de 30 días y el ordinario 40 días. ¿Bien? Salvo que Bien. el juez determine otro plazo distinto, conforme lo dice el código. ¿Bien? En conclusión sería eso. Bien, gracias. Hay algo que vamos a ver, yo le voy a empezar a hablar antes de presunciones de reconocimiento judicial. ¿Qué es el reconocimiento judicial? El reconocimiento judicial, antes del reconocimiento se le hablaba como inspección ocular, le llamaban. Pero ¿en qué consiste? En que el juez, digamos, es pedirle al juez que comparezca personalmente en el lugar de los hechos para que contacte directamente a personas o cosas vinculadas a los hechos discutidos en la causa. Es eso, ¿bien? ¿Para qué? ¿Qué hace el juez? Verifica las cualidades, condiciones, características de ese lugar, ¿bien? O ese hecho. A ver, en primer lugar, ese reconocimiento judicial es privativo del juez, no es obligatorio. Yo lo puedo pedir como actor, yo lo puedo pedir como demandado, pero el que va a determinar si corresponde o no ese reconocimiento judicial es el juez. ¿Bien? ¿Se entiende? Porque él va a considerar si con el tipo de proceso es de utilidad. ¿Bien? Ahora les voy a dar una explicación, un ejemplo. ¿Ustedes vieron prueba? ¿Y ustedes recuerdan que cuando vieron prueba directa y prueba indirecta? ¿Algo se acuerdan? Bien, esto, por autonomía, es una prueba directa. ¿Directa por qué? Porque el juez en forma directa se constituye en ese lugar, ¿bien? A diferencia de la indirecta. Ahora, no confundan esta prueba de reconocimiento con la del mandamiento de constatación. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron mandamientos? Y hay una que se llama mandamiento de constatación, que es constatar el lugar, supongamos un mandamiento de constatación del lugar, a ver cómo se encuentra ese lugar, o un mandamiento de constatación del lugar para ver quiénes se encuentran ocupando una vivienda cuando quieran iniciar un desalojo. ¿Bien? Esto no es lo mismo, porque el mandamiento de constatación no es un medio de prueba y no es parte de prueba. ¿Bien? Ahí está la diferencia. Ahora, ¿en qué procesos, básicamente, antes de explicar el procedimiento, se ve en lo que... Fíjense que yo hablé de que el juez tiene que constituirse, ¿bien? Pero la gran mayoría de las veces, el que va a hacer un reconocimiento judicial no es el juez. El juez autoriza en forma previa, mediante un proveído, a un funcionario. Yo, siendo secretario, hice
infinidad de reconocimientos judiciales. ¿Bien? Les doy ejemplos. Los procesos de prescripción adquisitiva o usucapión, ¿bien? O sea, un inmueble, el cual no soy titular, pero lo estoy usucapiendo por un plazo de 20 años, cumpliendo con digamos, con el cuidado que corresponda, con la construcción que corresponde, con el pago de los impuestos al día, etcétera, etcétera. El 90% en esos procesos solicitan el reconocimiento judicial, y nosotros lo autorizamos. ¿Por qué? Porque el reconocimiento judicial es muy bueno en ese proceso, porque hace a que yo me constituyo, observo el lugar de lo que quiere usucapir, veo efectivamente cómo está mantenido o no ese lugar, qué se construyó, cómo está amojonado, si existe algún muro, etcétera, etcétera. ¿Bien? Hace a que esa prueba sea concluyente, muchas veces, para ser apoyada con las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas en su oportunidad. Otro tipo de reconocimiento judicial que yo he hecho es con cuando han visto, o van a ver, mejor dicho, cuando se hacen, digamos, cuando hay un peligro de ruina o de derrumbe, ¿bien? Entonces, en Mar del Plata existen muchos edificios donde es habitado, y más ahora en la pandemia que no están habitados, y sucede estos grandes inconvenientes en los edificios de las filtraciones, ¿bien? De humedades, pérdida de gas, de agua, donde inician las acciones a los efectos de cumplir con el arreglo en forma compulsiva a los efectos de evitar un mal mayor. Y muchas veces yo he tenido que ir a hacer ese reconocimiento judicial para ver efectivamente que existe lo que fue presentado en la demanda. ¿Bien? Entonces, ese reconocimiento judicial se utiliza mucho y más de lo que uno cree. ¿Cómo es el procedimiento? Primero, está previsto en el 477, en el inciso 1, que habla de reconocimiento judicial de lugares o de cosas. ¿Bien? Ahora, el procedimiento es lo siguiente. El procedimiento se da si es pedido como prueba anticipada o si es pedido y es proveído en las pruebas en su momento oportuno, cuando se proveen todas las pruebas. Hay una diferencia. ¿Por qué? Empiezo al revés. Se provee cuando se producen todas las pruebas. No hay ningún inconveniente. En ese caso, si hay que hacer un reconocimiento, en forma previa se tiene que fijar la fecha y la hora. ¿Para qué? Para que cuando yo me constituyo a hacer el reconocimiento judicial, las partes puedan estar presentes para hacer las observaciones o pedirle al juez lo que ellos crean conveniente. ¿Bien? En ese caso. Eso tiene que estar previamente notificada a las partes de cuál va a ser la fecha de ese reconocimiento judicial. Si eso no es notificado, yo como juez no puedo ir a ese reconocimiento judicial porque falta, digamos, una cuestión fundamental, que es notificar a las partes para que puedan tomar conocimiento. No es obligatorio que vayan, pero sí tomar conocimiento de que hay una fecha de reconocimiento y van a tener que, pueden tener la posibilidad de estar presentes en ese momento. Leonardo, ¿me querés hacer una pregunta? Sí. ¿Solamente el juez o secretario puede designar oficial de justicia para hacer el reconocimiento? No, oficial de justicia no. Porque ahí está la diferencia en lo que es contratación. El oficial de justicia tiene las facultades previstas en lo que es reconocimiento judicial. ¿Bien? El juez normalmente le da facultad al funcionario. Yo, por ejemplo, con mi juez hemos ido, cuando yo trabajaba en el 1, que yo era secretario, he hecho 2 reconocimientos con la presencia de él. Uno, cuando ustedes vieron que existe el Museo del Mar, acá está un terreno que se llama la Canchita de los Bomberos. Antes que construyeran el Museo del Mar, vivían 3 o 4 propiedades, casas construidas. Bien, a nosotros nos iniciaron una medida cautelar para que no sean desalojadas, porque había caído la gendarmería, etcétera, etcétera, y nos constituimos con mi juez
para, previo a determinar la medida cautelar, efectivamente constatar que esa casa está ocupada, por quién está ocupada, por una familia, con chiquititos. Luego de ese reconocimiento judicial, resolvimos como medida cautelar suspender el desalojo de esas personas hasta tanto sean garantizado un lugar de traslado. ¿Bien? Es un ejemplo. Otro, por ejemplo, reconocimiento judicial que hicimos fue al Teatro Colón, el que está al lado de la municipalidad, cuando era el gobierno, finalizando el gobierno de Pulti, nos pidió, ese Teatro Colón pertenece a lo que está al lado, que es la comunidad española. Bien, está alquilado por la municipalidad, no pertenece a la municipalidad. Entonces, no cumplían con el contrato de locación, que era pagar un contrato y cumplir con ciertos plazos, arreglos de ese teatro. Nosotros cuando nos constituimos con el juez, miren cómo intervenimos. Y ahí entra lo que es la prueba pericial también. Designamos un perito arquitecto para que al hacer el reconocimiento, el perito arquitecto también esté con nosotros. ¿Por qué? Porque tanto el juez como yo conocemos de derecho, pero no conocemos de estructura, no conocemos de seguridad, no conocemos de nada de esto. Entonces necesitas una especialidad. Cuando nos constituimos en el Teatro Colón, vimos una serie de irregularidades que eran. Nos hizo acordar cuando entramos al Cromañón, porque no tenía salida, las salidas estaban a los costados cerrados con candados. Imagínense que si había un incendio, iba a pasar lo mismo con Cromañón. No tenía matafuegos. Estaban todo el piso de madera salidos, o sea, una serie de irregularidades, ¿bien? Bueno, hicimos, en base a ese reconocimiento judicial con el arquitecto, ordenamos la suspensión y la intimación a que cumplan en un plazo con los arreglos para que pueda seguir funcionando. Y bueno, hicieron eso justamente. Ahí es lo que es la funcionalidad del reconocimiento judicial en los distintos tipos de procesos. ¿Qué sucede si se realiza en una prueba anticipada? ¿Por qué? Porque muchas veces es tanta la urgencia que no se puede esperar. Entonces, con la prueba anticipada, todavía no estamos en la etapa de prueba, como yo le mostraba ayer. Entonces, en la prueba anticipada se presenta el actor, pero no hay demandado. O sea, hay demandado manifestado, pero no está presentado. Entonces, o se hace lo siguiente, o se le da traslado para que tome conocimiento, para que pueda estar presente en el reconocimiento del demandado, o ante la urgencia en el cual no se puede perder tiempo para notificar a la parte contraria, se da intervención a la Defensoría Oficial. ¿Bien? Eso está previsto. Entonces, ¿por qué? Porque hace que la Defensoría Oficial, por una cuestión de excepción por la urgencia, va a velar por los intereses del demandado. El defensor se notifica, con la vista que nosotros le hacemos en forma automática, por eso es la rapidez, y toma conocimiento que está fijada la fecha de reconocimiento para el día de mañana, porque la urgencia es esa, mañana no tardar pasado, no podemos perder el tiempo. El ejemplo es justamente las filtraciones de humedad en un edificio. Nosotros no podemos esperar de notificar a la parte contraria, sino que decimos, listo, ordenamos reconocimiento, es el día de mañana, le damos vista al defensor para que el defensor sepa que tiene él la facultad de representar al demandado en esta forma extraordinaria y constituirse en el lugar. ¿Bien? Eso sería, básicamente. La eficacia, digamos, que está prevista en el 384 es, digamos, la regla es la sala crítica, un poco lo que explicaba hoy en la prueba pericial. Luego viene lo que es la prueba de presunciones. La prueba de presunciones, en rigor, no es una prueba, no es un medio de prueba la prueba presuncional, sino que es una forma de razonamiento judicial. ¿Bien? Esa es la diferenciación en todos los medios de prueba que hemos visto hasta ahora, incluido el reconocimiento judicial. Porque fíjense que ¿dónde está previsto? No está previsto en los artículos de la prueba, sino que está previsto en el artículo 163, inciso 5, que establece que para los indicios pueden servir a la elaboración de una presunción judicial y deben ser varios, miren los requisitos, varios, graves, precisos
y concordantes. Lo establece el 163.5. Varios, graves, precisos y concordantes. A ver, ¿cuál es el concepto de presunción? Se los leo. El hecho que se quiere probar, es decir, el hecho objeto de la prueba, ¿bien? El hecho, siempre tenemos que hablar del hecho. No es conocido pues a través de la percepción del juez o de un tercero, sino mediante su deducción. El juez cuando hace un análisis de prueba de presunción o razonamiento, hace una deducción, ¿bien? Derivada de un hecho previamente probado, y el hecho que sirve para la comprobación de aquel, vale decir, del indicio, ¿bien? En tanto, esa consecuencia aparezca naturalmente por obra de un juicio lógico. Yo les voy a dar un ejemplo, que es donde más se ve este tipo de razonamiento judicial. Se ve en los procesos de acción de simulación. En las acciones de simulación, que es donde más surge el análisis del juez de determinar si efectivamente hubo una simulación, es esto, miren. Un ejemplo, el precio que pagado fue excesivamente bajo, precio vil que se le llama, ¿bien? Con relación a esos valores de mercado. Es decir, ¿cómo? Se hizo una simulación, hay una compra con un precio muy bajo, hay algo que no coincide. El adquirente, ejemplo, cuñado del demandado. Más todavía, hay un análisis de un razonamiento. El boleto de compraventa se firmó después de que el actor le iniciara juicio. Otro razonamiento. Bien, entonces, todos esos indicios que uno va encontrando con el análisis de todos los hechos y las pruebas ofrecidas y elaboradas, el juez realiza una conclusión que es lo que se le llama la presunción. Bien, concluye que efectivamente, con todo ese análisis que yo le estaba explicando, existe una venta que fue simulada. Por ende, cuando llega la sentencia, hace lugar a la acción de simulación. ¿Bien? Yo le di como ejemplo pero no significa que sea en la simulación que se dé únicamente. Se da en distintos tipos de procesos. Pero, donde más van a encontrar, que vamos a ver justamente ahora, es, por ejemplo, sin perjuicio de la simulación, en las acciones de filiación, que ahora la vamos a analizar. Del tema de la capacidad del alimentante, miren, yo estoy en familia, y es así, si a mí me piden alimentos, ¿bien? Y por más que la prueba sea deficitaria, pero yo con distintas deducciones puedo llegar a una presunción que la capacidad del alimentante es esta, yo con ese análisis llego a una presunción de que el alimentante obligatoriamente debe cumplir con el pago de esos alimentos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen 2 hijos de tanta edad, porque su capacidad económica es demostrada porque tiene un vehículo tal, porque realiza viajes al exterior, por esto, por esto. Esas son pruebas de deducciones que el juez va a analizar y va a llegar a ese análisis final. ¿Bien? Entonces, entrando a ese análisis, voy a la prueba biológica, en el proceso de filiación que está previsto en el programa y que muchas veces he preguntado en el examen. A ver, las acciones de filiaciones previstas mayormente en el fuero de familia, mayormente, no significa que es el único, porque en el fuero civil también las acciones de filiaciones se pueden iniciar. ¿Por qué? Porque si el objeto de la acción de filiación es para que sea reconocido que yo soy hijo del causante que falleció, para poder intervenir en la sucesión, X, ese proceso va a tramitar en un fuero civil. En cambio, si el objeto de la filiación es que yo sea reconocido como hijo para poder reclamar alimentos, eso va a intervenir en el fuero de familia. Por eso le digo que no significa que la acción de filiación va a siempre intervenir en el fuero de familia, sino que depende de cuál es el objeto final de por qué inicio la acción de filiación. ¿Bien? Entonces, la acción de filiación, ustedes conocerán así, fácil. La acción de filiación se da en que la prueba más importante de una acción de filiación, ¿cuál es? O una impugnación de filiación, ¿cuál sería? No te escucho, Nicolás. El ADN. ADN. El ADN. Perfecto.
El ADN es el ácido El ADN, sí. desoxirribonucleico. Bien, ADN es eso. A ver, el ADN vino a solucionarnos a nosotros el gran problema que era poder determinar la filiación. Bien, el ADN se lo solicita al presunto padre que se haga el ADN, y también, ante la negativa, también se lo puede solicitar a los padres de ese presunto padre, o sea, a los abuelos. A los abuelos. Bien. Ahora, ¿qué sucede si hay una negativa? Y ahí juega la presunción. Bien. El juez, ante la negativa a someterse el ADN, bien, y con los demás elementos de prueba, porque no solamente la negativa, sino los demás elementos de prueba. Ejemplo, en la demanda se inicia la demanda, indicio grave, me están diciendo. Sí. En la demanda presento fotos, donde en la foto sale este presunto padre con el que quiere ser reconocido como hijo. ¿Bien? Ejemplo. O alguna atestación, como vamos a ver después, el WhatsApp, donde está el mismo reconociendo que tuvo una relación con la mujer, con esa mujer. Digamos, ciertos indicios, apoyado a la negativa de someterse al ADN, resulta que el juez va a llegar a ese resultado. Ya existen fallos, infinidad de fallos, y a ver, si quieren le puedo decir el de Maradona, que tiene 25.000 hijos. El parecido físico puede hacer a ¿Cómo? presunción. El parecido físico, digamos. Exactamente, el parecido físico también. Puede ser una presunción, digamos, vamos a decir una iuris tantum, porque admite el prueba en contrario, pero una presunción bastante fuerte, si el sujeto no se quiere someter a las pruebas del ADN, por ejemplo, ¿cómo hace el juez? Sí, a ver. Es igual el padre al hijo, más o menos. Sí, perfecto, está bien. Es un elemento más. Otro elemento más es los testigos. A ver, yo he fallado a favor de las filiaciones con los testigos también. Porque los testigos contundentes, que digan, sí, efectivamente, mire, yo soy amiga o amigo de esta señora, y hemos salido de vacaciones juntos, hemos ido a tal lugar, o un arquitecto, me recuerdo cuando yo estaba en Dolores, como juez de familia, una causa en Pinamar, decía, el arquitecto decía, sí, fenómeno, si yo iba a arreglarle la casa y ellos estaban viviendo juntos. Bueno, ahí esos son indicios que dan favorable a poder dictar una sentencia. Cuando yo hablo de todos los elementos probatorios, la negativa es un elemento probatorio más. ¿Bien? Profe, por eso hablaba de que, por ejemplo... Que recién pusieron recién en el chat, en el caso de que fuera, por ejemplo, entre hermanos, donde el porcentaje de ADN sería igual, digamos, entre los padres, si se le hace el ADN a los abuelos o si se lo hiciera a los hermanos. En el caso donde, por ejemplo, uno cuando claramente es un hijo en un matrimonio, se presume que el padre es el esposo de ese matrimonio. En el caso de que hubiera una filiación para el tío, por ejemplo, ¿se podría probar? ¿Cómo quedan esas situaciones? ¿Pasa generalmente o no? ¿Podría No suceder? entiendo la filiación para el tío. Profe, Se supone que el tío es el padre del niño, en vez de ser el padre, el esposo de la mujer. La mujer. Sí, por claro, yo supuesto. me refería a eso. Sí, tal cual. Sí. La carga de genética es similar. No sé si es idéntica, pero es igual. Por supuesto, tal cual. Miren, el ADN, supongamos que el problema es cuando no están los progenitores, los abuelos, por el tema del margen de certeza. Sí, tal cual. A ver, ahí está el tema. Una canita al aire. Bueno, pero un hermano sí podría ser. Sí. Sí, igual con los hermanos, con los hermanos no da certeza y muchas veces, sobre todo cuando son medios hermanos, digamos. Sí. La certeza la da el presunto padre o los abuelos. A ver, yo conozco un caso de hermanos que dio el 99,9. El papá había fallecido y había que ponerle el nombre a la criatura y se le hizo al hermano del fallecido y le dio un 99 y pico. Yo conozco varios que no, con medios hermanos no. No hablo de medio hermano, hablo de hermanos bilaterales. También se da, hay un caso muy conocido que es el de Fangio. Fangio tiene 2 hijos, 2 o 3 creo que hay.
Sí. Y hay una causa que tramitó en el Hay juzgado tres, 5. hay tres. Tres, sí. Hay uno que Ahí Nico ustedes lo de ven y Valcarceño, así que sabe. ¿Quién? Nicolás, ¿Nicolás? sí. No, bueno, Varios de Balcarce, bien. varios acá. Sí. Sí, era bastante bravo Fangio. Hay una causa que es el primero de Fangio, que es muy parecido. Ustedes vieron que salió en la foto, es igual. Coincide un poco con el que dice Juan Manuel, digamos. Es un antecedente más a favor. Pero en el 5, por ejemplo, lo que hizo es, se hizo un análisis de ADN con el cuerpo de Fangio. ¿Bien? Se ordenó, digamos, la apertura del cajón, sacar un análisis, ¿bien?, a los efectos de poder determinar, y efectivamente se determinó que es el hijo de Fangio. Entonces, ahí también se puede dar ante, digamos, ya no hay una negativa porque estaba fallecido, sino que se ordena en forma compulsiva. Eso por un lado. Era más rápido que con los autos. Sí, ganó todo, pero era rápido. Hay algo que yo había sacado que era, ya les doy, acá. Que no se pregunta, pero lo voy a analizar en grandes rasgos, que es la clasificación de las presunciones. Un poco Juan Manuel hablaba, y dividí en razón del sujeto y en razón o atendiendo al contenido. En razón del sujeto, existe esa clasificación dividida en lo que es creado por el legislador, o sea, las presunciones iuris o legales, y lo que son las que son formadas por el juez, que son las que expliqué yo hoy, ¿bien? O sea, las presunciones de hecho, que el juez hace esa deducción para llegar a esa presunción. Eso con respecto al sujeto. Con respecto al contenido, un poco lo que explicaba Juan Manuel es las presunciones iure de iure, iuris de iure y iuris tantum, o sea, iure de iure significa es la verdad incontestable respecto a la existencia del hecho deducido, ¿ya? Y a la diferencia de iuris tantum es que los interesados pueden demostrar la inexactitud de la misma con otras pruebas, ¿bien? Pero básicamente es esa la clasificación. Yo no me quise enroscar mucho en esto porque no es algo que se pregunte, pero si lo quieren tener en cuenta con esta clasificación, con esta doble clasificación básica es suficiente. Lo último, ¿qué hora es? Y 32. ¿Vemos un poquitito más? Hoy no tengo que ver River porque ya jugó ayer, así que estamos bien. La prueba científica, voy a empezar por atrás. La prueba científica, y luego voy a hablar sobre mañana voy a hablar sobre la prueba informativa, el documento electrónico, y básicamente voy a hablar de el WhatsApp y cómo se debe probar el WhatsApp. ¿Bien? Y le voy a dar unos ejemplos porque ahora el sistema de WhatsApp se ha utilizado mucho para lo que es la notificación. Por eso, yo en el juego de familia, todos los días realizo notificaciones por WhatsApp, ¿bien? Enviando la notificación notificándole de alimentos provisorios, notificándolo de una audiencia, etcétera, etcétera, y eso es válido. Es válido porque a mí me lo apoya la Corte acordadas de la emergencia sanitaria, ¿bien? Donde vamos a hablar de qué sucede si hay un planteo de nulidad de esa notificación. ¿Bien? ¿Se entiende? Pero para terminar, le voy a hablar de la prueba científica, que habla del punto final. Y la prueba científica es una prueba especializada, ¿bien? Es una prueba autónoma, la prueba científica. ¿Por qué? Porque la prueba científica requiere de experimentos especiales, de alta complejidad, información que solo puede ser dada por instituciones de alta calidad, capacidad y prestigio. Ejemplo, Far State es un lugar donde efectivamente el análisis de ADN es el que me lo va a dar con esa prueba científica, porque es una prueba de alta complejidad y calidad, donde es incontratable. Y esto, ¿por qué es tan importante la prueba científica? Porque vuelvo a lo mismo de siempre. El juez, o sea,
nosotros somos formados en Derecho, ¿bien? Pero no poseemos conocimiento especializado en la materia, ¿bien? Uno estudia y dice, el juez es el perito por autonomía. Mentira. O sea, el juez conoce Derecho, pero tiene que apoyarse, justamente por eso yo le decía que la prueba pericial es importante, el juez se tiene que apoyar a la prueba específica tal, en el sentido de que al desconocer de esa especialidad, necesito yo, primero, apoyarme a una prueba que es válida, que tengo que analizar si corresponde o no impugnarla. Segundo, que los análisis científicos, por ejemplo en esta prueba científica, son incontratables. Yo no puedo, como juez, decir no corresponde porque tal cosa. Tengo que, digamos, oponerme con otra prueba científica. No es tan fácil, digamos, necesariamente el juez se apoya en los análisis de la sentencia cuando llega y necesita utilizar esa prueba para poder llegar al resultado, ya sea favorable o desfavorable para la parte. Básicamente es eso la prueba científica. ¿Bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A mí me quedó una duda, pero sobre el tema, por ejemplo, de cuando nombraste Firestone, me surgió la duda de si, por ejemplo, se equivocaran a la hora de, o hubiera un error a la hora de la prueba, en este caso química, o bueno, el ADN, o cualquier situación que se pueda pedir en una pericial. ¿Se puede volver a solicitar la creación de la prueba pericial por un error que la parte presupone? ¿Tiene que haber algún medio? ¿Qué pasa por si uno cree que realmente es un error, que no existe esa prueba, o que es errática? Sí, a ver. Poder se puede pedir, ¿bien? El tema es que cuando vos analizás una prueba, primero no vas a oponerte y decir, no, mire, se equivocó, va a tener que, solicito que se realice una nueva pericia, digamos, un nuevo ADN, análisis de ADN. No, lo que yo haría, porque nosotros lo recibimos en el informe del análisis de ADN, es todo un informe donde al final llega que hay una certeza de un 99,99999, ¿bien? Lo que yo puedo hacer es decir, si hay una desconfianza, una oposición o lo que sea, puedo solicitar que ese lugar, por ejemplo Firestone, me indique cómo llegaron a esos resultados, me aporte mayores pruebas, porque a mí lo que me envía Firestone es el resultado final. Pero para el resultado final hay un análisis anterior, que es todo lo que tienen guardados ellos. Supongamos que, como decís vos, Juan Manuel, que le erraron, en vez de Juan, se equivocaron y era de Pérez. Si yo considero que hay un error, lo que puedo es solicitar a Firestone y decir, dígame, a ver si efectivamente, usted para darme la conclusión que me envió, revise lo que usted tiene de documentación y toda la prueba de ADN verdadera, porque eso no se tira, ¿bien? A los efectos de corroborar si efectivamente hubo o no un error. También el juez, como decís vos, Juan, el juez tiene la facultad de considerar, de hacer o no lugar a la petición de las partes, o él mismo de oficio solicitar un nuevo ADN. No es que no hay una imposibilidad. ¿Bien? En ese sentido, se puede hacer. ¿No sería un Eso pedido de por un lado. explicaciones eso, básicamente? No, porque el ADN no es una prueba, digamos, no es efectuada por un perito. Lo que se puede, no sería prueba de aplicaciones, sería que aporte la documentación complementaria o todo lo que generó para poder llegar al resultado que nosotros hemos recibido. Porque lo que nosotros recibimos, en cierto modo, es un resultado final. Miren, ¿cómo se hacen los ADNs, salvo Firestone? Ahora, los ADN ahora se hacen por hisopados. O sea, directamente no es como se iba a un lugar. Ahora directamente van al juzgado de familia. Nosotros tenemos unos sobres donde están lacrados, donde están, digamos, fuera digamos, de ser manipulados, y se abren en el momento de que es el hisopado. Se hace el hisopado digamos, con la lengua, que es la saliva,
automáticamente se guarda en el sobre, se lacra nuevamente y se envía a La Plata, ¿bien? Se hace el análisis en La Plata. Y ahí es donde está toda la información, ¿bien? Puede haber un error, como dice Juan, efectivamente. Si nosotros enviamos un pedido de información y nos genera una duda, el juez puede ordenar nuevamente que se realice un nuevo hisopado y que se analice de vuelta ese hisopado para saber si la conclusión es la misma o no. Mi duda surge básicamente de ver, por ejemplo, los falsos positivos que surgen a partir del COVID, o por ejemplo, los estudios de sangre que salen, los parámetros evaluados, por ahí, por eso podría presentarse. Pero no confundas, a ver, nosotros no somos especialistas en esto, pero no confundas porque los estudios de ADN son mucho más, digamos, utilizan químicos radioactivos mucho más efectivos que lo que estamos con el tema del COVID. Juan, si te cuidas no vas a tener problemas. Yo tuve si te cuidas COVID. no vas a tener problemas, Juan. Y por suerte estoy vivo, por supuesto. Pero a mí me dio positivo. Y me podría haber dado un falso positivo, como le ha dado a muchos. ¿Pero por qué? Porque el análisis no es un análisis como el ADN, ¿bien? Donde los químicos, a los efectos de determinar si ese análisis, el 99,99%, es mucho más efectivo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo había preguntado, la prueba científica no se prevé exclusivamente para el análisis de ADN, ¿no? Digamos, ¿se puede hacer sobre alguna otra cuestión? Sí. Bien. Sí. Yo la analicé al final de la afiliación porque lo relaciono, pero la prueba científica no es solamente para el análisis de una acción de filiación, lo que es el ADN, no. La prueba científica podemos hablar de distintos tipos de pruebas científicas, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, a lo sumo en el pedido de explicaciones, en la situación de rever la prueba, lo que no se ataca es el procedimiento, sino que la toma de muestra, algún tipo de contaminación anterior a la situación del análisis en sí mismo. Exactamente. Sí, tal cual. La realidad de los hechos es que no se da esas situaciones de planteos, ¿bien? Cuando el ADN da un análisis de 99,9%, efectivamente ni es cuestionado, sino que al contrario, es aceptado en forma automática. ¿Bien? Bueno, mañana yo voy a seguir. Yo tengo una pregunta, Félix. Sí. Dale, Ana María. Bien, Nico. Ana María, que estuvo callada. Lo retó Juan Manuel, que estuvo callada, Ana María, hoy. No, porque se puede escuchar la clase, la disfruté honestamente. En la prueba de peritos, yo tengo anotado acá en el artículo después del 457, caducidad objetiva de la prueba. Ah, bien, perfecto. La prueba de perito, a diferencia de, digamos, es así. Primero, yo hablé de no presenta la pericia, es removido, pero está la cuestión de que si no es activada la prueba, bien, se le da traslado a la contraria y se declara la caducidad de esa prueba. ¿Bien? Básicamente es esto, se da traslado a la contraria por 5 días. ¿Bien? No voy a seguir analizando mayores, porque ustedes ya han visto en los distintos medios de prueba la negligencia y la caducidad de la prueba. ¿Bien? Está bien, pero y acá entonces 5 días. Sí, está bien. Salvo, ¿qué tipo de proceso que es más reducido? El sumarísimo. Pregunta de examen, acuérdense. Sumarísimo, que son dos. Sumarísimo. Perfecto, acuérdense. 496, mira, me lo acuerdo el artículo, el 496 menos los 5 días, que es el traslado de la demanda. Perfecto. Eso ténganlo en cuenta porque eso es pregunta de examen. ¿Bien? Por la diferencia. Bueno. Es una trampita, ese artículo es medio... Hay que estar revisado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, Félix? El tema de los plazos, el proceso sumarísimo
Como principio son plazos de 2 días, salvo el traslado y salvo el dictado de sentencia, que también son reducidos, pero son plazos distintos. ¿Bien? Es un artículo único, fácil de aprenderlo, pero es una prueba, como dice Juan, de tramposa, porque se pregunta en examen y mucho la erran. Así que tengan cuidado. Bueno, Te hago la última pregunta, Félix. Sí, Nicolás. Perdona. No me queda claro la diferenciación entre presunciones e indicios que nos había explicado el doctor Gropo, lo volví a escuchar y no me quedó muy claro por ahí. No, lo que yo expliqué hoy era que presunciones e indicios, en cierto modo, para mí, no hay un límite, para mí es muy similar, porque uno cuando analiza, llega a un análisis, un razonamiento lógico, como por ejemplo el que le explicaba hoy de la acción de simulación, los distintos indicios, o sea, por ejemplo, precio vil es un indicio, ¿bien? Que fue hecho un contrato posterior al inicio de la causa, es un indicio. Esos son distintos indicios que me llegan a un resultado donde yo genero, digamos, una presunción de que esto es una simulación. Básicamente es eso lo que yo considero con ese juego de palabras entre indicios y presunciones. Félix, gracias. Una pregunta. Gabriel, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Te quería consultar, porque volviendo al tema de la prueba de ADN, por ejemplo, si yo sospecho que el espectroscopio o la prueba fue contaminada, ¿o puedo recusar esa prueba, volver a pedir que se haga de nuevo? Sí, por supuesto. Sí. Más aún que ahora, fíjese, la prueba de ADN se hace el hisopado en el juzgado. Una locura, para mí es una locura. ¿Bien? ¿Por qué se hace? Se hace por una cuestión de que se tardaba mucho, ahora es mucho más rápido, se fija una audiencia y la hacemos. Pero a ver, ¿qué seguridad me da que no haya una contaminación? Porque, a ver, se tiene que poner guantes, la persona que va, del juzgado que va a hacer el porque las mismas partículas que se desprenden de la piel te pueden contaminar la muestra de ADN, o sea, es un poco... sí, no es un lo que sucede es que por ahora nosotros hemos hecho y no ha habido ese problema que vos decís, Gabriel, pero ¿por qué? Porque cuando uno hace el hisopado, la saliva, digamos, se impregna en ese hisopado, que es como un hisopo, digamos, en cierto modo, y ahí donde va a estar efectivamente esa prueba contundente. Si hay una contaminación, tiene que ser una contaminación muy grave. A ver, estoy hablando en el aire porque yo no soy un especialista en ese tema, ¿bien? Es lo que uno ha analizado con tantas pruebas de ADN que se han realizado. Lo que me llama la atención o me parece preocupante por ahí que otorgar una afiliación y por ahí que haya un error porque por ahí el sistema no es tan seguro, me da como cosita, digamos, es una afiliación, no deja de ser crear un vínculo entre dos personas, es como, me parece como una prueba que podría ser... Igualmente puede ser revisado, porque hay una cuestión importante, que, en primer lugar, el pedido de acción de afiliación no prescribe. ¿Bien? O sea, yo lo puedo pedir cuando quiera. Me preguntaron cuando rendí para juez, y es una pregunta muy importante. Segundo, puede ser revisada más adelante, ¿bien? En el cual se compruebe que efectivamente no resultó ser. ¿Bien? Digamos, es revisable. ¿Bien? No significa que hay una cosa... No significa porque, a ver, juez dicta sentencia en acción de afiliación. Es una cosa jugada material, como vamos a ver ahora en la próxima clase, que cosa jugada formal y material. Cuando hablamos de cosas material, significa que no es revisable. La acción de afiliación puede ser, por más que la sentencia es una cosa jugada material, puede ser revisada si efectivamente se comprueba que, como decís vos, Juan, que se comprueba que hubo una manipulación. ¿Bien? En ese sentido. No sé si te lo respondo.
Sí, yo porque no pensé que cuando Pero- se dictaba la afiliación, por ahí no cursé familia, no tengo idea, pero creí que cuando se dictaba la afiliación ya que generaba estado de vínculo entre la persona, digamos, entre el padre y el hijo, No, digamos, por nuevamente. supuesto, pero también hay que analizar cuando uno habla de cosas juzgadas material, ¿bien? Donde no es revisable, salvo esta, hay jurisprudencia, ese es el tema. Hay jurisprudencia que ha dicho, no, por más que sea cosa jugada material y si se comprueba que efectivamente hubo un error, puede ser revisable, ¿bien? Y hay Creo que hubo antecedentes. un caso de los militares en Santa Fe, creo que dijo la doctora Graciela Iglesias. Sí, Creo que no, un pero no caso solamente en de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires hay antecedentes porque hay unos cuantos fallos que han llegado a la Corte de la provincia, y en este sentido, donde se analizaba si podía ser revisado un fallo sobre una cuestión de acción de filiación. ¿Bien? Sí, ¿Alguien más quería gracias, hacer una Félix. pregunta? Yo te preguntaba porque tengo un pariente biólogo que me estaba diciendo que es muy fácil que se contaminen porque cuando ellos hacen PCR, por ejemplo, con temas simples que son hongos y bacterias, se suelen contaminar. Después de una muestra y otra puede haber una contaminación cruzada. Sí, Por eso más que nada. igual Gabriel, el protocolo que tenemos nosotros para hacer el control del hisopado es un protocolo muy estricto para justamente evitar la contaminación, ¿bien? Donde se abre, eso viene un sobre, viene hermético de La Plata, donde se abre en ese momento, se toma en cuenta ciertas cuestiones de protocolo para evitar justamente esto de la manipulación. Gracias. Bien, Félix. ¿alguien más? ¿Yo? Sí, Soy yo. Adriana. Porque salgo con el nombre de mi hija. Sí. Lo que tiene la alternativa por la pandemia, ¿lo tenemos que saber o tenemos que saber lo que dice el Código Civil? No se enroque tanto. No, porque estamos en una cuestión extraordinaria y nosotros no vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué sucede en la pandemia con respecto a esto? No. Como hay 800 acordadas nuevas, ¿viste? Se complica. No, lo único que ustedes le van a tener que tomar en cuenta cuando le hagan alguna pregunta de domicilio, bien, por el tema del domicilio constituido electrónico, toda esa historia, pero en cierto modo no se enrosque con el tema de la pandemia porque si no se van a hacer un rollo que no corresponde. Sí, Cristina. Sí, yo le quiero preguntar, yo tengo acá medios modernos de prueba, ¿es lo que usted habló hoy del WhatsApp, de las notificaciones? No. Sí. Es lo que voy a hablar mañana. Me falta hablar de eso. Y del WhatsApp específicamente voy a hablar de ese medio de prueba que es WhatsApp, fundado en el Código Civil y Comercial, fundado, digamos, voy a hablar de la firma digital, ¿bien? Bien. Y cómo se prueba el WhatsApp. Mañana terminamos de ver eso y luego empezamos con la unidad 9. ¿Bien? Bien, ¿Alguna otra pregunta? Yo. Gracias. Iván. Nos vemos mañana. Saludos. Adiós. Bien, una pregunta, profe. Félix. Vamos a escuchar. Acá Iván. Dos cortitas. Una en cuanto al tema de para pedir el perito. ¿Hasta qué momento puedo pedir el perito? ¿Qué plazo tengo? Porque si en el transcurso del proceso no sé identificar qué perito necesito para poder desarrollar o aplicarlo, necesito saber hasta cuándo lo puedo presentar. O por ahí puse un perito que no era el especialista en el tema. Una es esa, y la otra es que me quedó, es el reconocimiento judicial. Cuando se manda al secretario a hacer el reconocimiento judicial, si para segunda instancia es apelable, porque en la segunda parte vamos a ver recursos y es algo que me ha quedado en el tintero también. Por favor. Es apelable. Voy a la última parte. El reconocimiento judicial lo realiza un secretario y la prueba, ustedes saben que la prueba no es recurrible. ¿Bien? ¿Lo saben a eso? O sea, yo no puedo apelar una prueba, sino la prueba, yo no puedo recurrir una prueba. O sea, no puedo cuestionar, a ver, estamos en periodo de prueba, yo no puedo recurrirla, significa plantear un recurso, supongamos, en una testimonial o lo que sea, porque es irrecurrible en lo que es las pruebas.
Lo que yo puedo es dejar reserva para la alzada, para que el juez de la alzada, la cámara, me tome en cuenta esa reserva de si ellos consideran que una prueba que me fue denegada, o me fue denegado cuestión, la alzada la toma en cuenta. Es eso lo que quiero decir. ¿Bien? Ahora, vuelvo al principio. Me hablabas de cuándo es el periodo de cuando yo puedo solicitar una prueba. Ayer lo dije muy claro, Iván, en el sentido de que tengo que tomar en cuenta qué tipo de proceso es. Si es sumario y sumarísimo, para vos, ¿cuándo sería que tengo la posibilidad de ofrecer prueba pericial? ¿Es ordinario? ¿Cuándo? Sí, con la documental en sumario y sumarísimo y después en la contestación a la demanda. Pero lo que yo me refería es si yo tengo un proceso ordinario, el plazo que si yo he presentado en la contestación de la demanda, o si no después tengo hasta la apertura a prueba para poder corregirles. Por eso está la diferencia. En un proceso sumario y sumarísimo, todas las pruebas se ofrecen en la demanda, en la contestación, reconvención o contestación de la reconvención. ¿Bien? Luego de trabar la litis ya no puedo yo ampliar salvo hechos nuevos. ¿Bien? Ahora, en un proceso ordinario, la única prueba que se va a ofrecer en la demanda de la contestación va a ser la documental. Las demás pruebas, luego de lo ordenado de la apertura a prueba y la producción de la misma, los 10 días que determina el juez, donde es la formación de los cuadernos que yo le explicaba ayer. Ahí es donde yo tengo posibilidad y la oportunidad de ofrecer la prueba pericial que considero y la especialidad que considero. ¿Entiende, Iván? Ok, sí, perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, buenas noches, nos vemos doctor. mañana. Hasta luego, hasta mañana. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta mañana. Ah, buenas noches. Chao, gracias.